Hola, mi nombre es Robert. Soy estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central, Juan Santos Atahualpa, de la sede de Pichinaki. El tema que hoy les voy a presentar está basado en un artículo científico, que es el análisis, es decir, se ha analizado la influencia climática en la anatomía de los árboles. Esto fue realizado por Pandey en el 2021. Bien, para el desarrollo de este tema veremos en dónde se realizó, es decir, los lugares específicos, ya sean países y demás, qué se investigó, por qué se realizó esto, quiénes lo hicieron, y bueno, en este caso solo fue un personaje, cuántos y cómo se realizó este artículo científico. Antes de iniciar con la presentación de este artículo científico, voy a presentar una frase relacionada con el tema, que es: cuando salvas la vida de un árbol, simplemente pagas tu deuda, ya que debemos nuestras vidas a los árboles. Bien, en lo que respecta en dónde, es decir, el lugar, tenemos a 12 países involucrados, es decir, se han sacado artículos de donde se ha realizado análisis en estos 12 países, que son Italia, Norteamérica, Canadá, que está muy de cerca, Eslovenia, los Alpes italianos, Portugal, Groenlandia, Nepal, Chile, España, Polonia y también Brasil. Bueno, la influencia climática en la anatomía de la madera de los árboles, es decir, cómo se clasifican según su estructura celular. Estas estructuras celulares que les acabo de mencionar conocen comúnmente como el xilema y están relacionados entre la madera blanda y la madera dura, que es como una diferencia de ambos. Bueno, en el caso de la madera blanda, que son derivadas del árbol de las coníferas. Bueno, y estas a su vez son un grupo importante de las plantas de las gimnospermas. En las maderas duras, que son derivadas del árbol de hojas anchas o de la hoja ancha, que proviene de árboles del grupo de las angiospermas. Bien, ahora les voy a hablar respecto a la madera blanda, que les mencioné hace poco. Bien, la madera blanda tiene un crecimiento rápido y además, cuando se habla de madera blanda, no se refiere a que es menos dura, sino que se refiere a que se trabaja mejor, con más facilidad, y no necesariamente a que sea menos dura, como ya les dije. Además de que el árbol de las coníferas es un grupo muy importante de las plantas de las gimnospermas. Bueno, la madera de las coníferas se producen mediante semillas contenidas en piñas o conos. Estas no dan frutos y, por ser una madera barata y fácil de obtener, suele usarse habitualmente en las construcciones y también en las carpinterías. En la madera dura, es decir, derivada del árbol de las hojas anchas o hoja ancha, el crecimiento de este es lento y no son necesariamente más duras que las maderas blandas. La madera dura tiende a ser más cara que la madera blanda, eso es cierto. Los árboles de madera dura pueden ser como el roble, el nogal, la haya o el alcarnoque. O sea, podemos encontrarlos en esos sitios, ¿no? Y las aplicaciones que se les pueden dar pueden servir como combustible, como herramientas, construcciones, fabricaciones de muebles, instrumentos musicales, carbón vegetal. En lo que respecta a las angiospermas, estos tienen frutos, o bueno, también se denominan como plantas con flores. Además, la madera dura es un tipo de madera que proviene de árboles de los grupos de las angiospermas. El cambio climático tiene que ver o tiene relación con la temperatura y muchas otras cosas. Además, bueno, en este caso, el cambio climático por el aumento de la temperatura y el dióxido de carbono en la atmósfera tiene relación con las plantas. Bueno, en este caso ejerce un desafío con los efectos que pueden tener en las plantas, ya sea en su estructura,
en la función del árbol, en la función que cumple. Es por ello el interés en analizar las características de los anillos de los árboles, buscando las respuestas de crecimiento de los árboles, a la variabilidad ambiental. Además, buscamos las respuestas a los eventos extremos, es decir, sequías, excesiva humedad y muchos otros casos. Bien, para realizar este artículo científico, se realizó la búsqueda en un principio con los términos de rasgos anatómicos del xilema y clima, así como también de cambio climático y la anatomía de la madera. De ellos solo se seleccionaron artículos revisados por pares. Esto quiere decir que fueron revisados por expertos. Además, fue basado en la influencia climática y árboles específicamente de una zona geográfica, con métodos y resultados específicos. Cabe resaltar que se excluyeron fuentes muy valiosas que pudieran servir, como artículos de noticias, notas técnicas y materiales educativos, ya que estas no estaban revisadas por pares, no tenían, es decir, la validación necesaria para añadirlas. Además, solo se eligieron los artículos publicados en inglés entre los años 2015 y 2020. Podemos observar la tabla de los criterios de inclusión y exclusión, donde está justo lo que les acabo de mencionar, que el lenguaje que debe ser en inglés, el tiempo que debe estar de entre 2015 y 2020, es decir, algo actualizado. Y bueno, los criterios de exclusión que les acabo de mencionar, que no deben ser artículos de noticias, notas técnicas, específicamente porque, que no sean revisados por pares, ¿no? Bien. En un principio se tuvo un total de 240 artículos. De ellos se eliminaron 45 que eran duplicados. Se identificaron 70 artículos como posibles elegibles, de los cuales solo 20 de ellos fueron seleccionados para hacer una representación equitativa de las angiospermas como las gimnospermas, con parámetros climáticos de en diferentes regiones geográficas. En este caso fueron las regiones países, ¿no? Además, en la tabla podemos observar una parte de los 20 seleccionados. Tenemos a unos 8 aproximadamente países. Bien, de ellos se tomaron 19 especies, en donde 12 eran angiospermas y 8 gimnospermas de 8 familias. En la tabla vemos el país, el nombre de la planta, la familia a la que pertenece y así. Aquí podemos observar de igual manera los artículos restantes, ¿no? Los restantes, es decir, como les dije que eran unos 20 artículos, al inicio había unos 8, aquí aproximadamente están los restantes, que de igual manera tiene el nombre de la planta, a la familia que pertenece, si es angiosperma o gimnosperma y así. Se tomaron artículos realizados en 20 países, en 12 países, que fueron Italia, Norteamérica, Canadá, Eslovenia, los Alpes italianos, Portugal, Groenlandia, Nepal, Chile, España, Polonia y Brasil. En las especies que fueron tomadas fueron 12 angiospermas y 8 angiospermas, como les acabo de mencionar en las anteriores diapositivas. Bien, los rasgos anatómicos, ¿qué relación tienen con el clima cambiante? Bien, los estudios que se realizaron han demostrado que los parámetros climáticos son específicamente la temperatura y la precipitación. Estos fueron los principales factores que impulsan al crecimiento o también al desarrollo de las plantas, y cómo estos pueden ser afectados por la temperatura y la precipitación. La dendroanatomía. La dendroanatomía es el análisis de las características, específicamente de las células del xilema, a lo largo de los anillos de los árboles.
en la dendroanatomía, el procesamiento y análisis, es decir, nos ayuda a procesar mucho más rápido las imágenes y analizarlas, permitiendo estudiar la medición detallada, ya sea el grosor de la pared celular y entre muchas otras cosas más. Además de que nos proporciona una perspectiva a largo plazo del proceso de la formación de la madera. Bien, en las gimnospermas tienen una influencia en condiciones climáticas. Por ejemplo, en los Alpes andinos, en la especie Pisae abies, se ha descubierto que la temperatura, bueno, debido a la temperatura, el verano afecta el agranamiento de la celda de la traquidea a mayor altura, es decir, cuando está a muchos metros sobre el nivel del mar. Y a la menor altura, la disponibilidad del agua ayudó mucho a agrandar esta celda. En Noruega, con la misma especie, se ha demostrado que los árboles del sitio más frío eran más pequeños, el área del lumen mucho más grande que las otras especies, ¿no? En donde probablemente esto se deba a que sean menos resistentes a eventos climáticos extremos, ¿no? Bueno, en el caso de los Alpes italianos, en Eslovenia o la República Checa, también con la misma especie, se denominaron dimensiones del lumen de las traqueideas de la madera. Se vio afectada, en este caso se vio afectada positivamente por la precipitación del otoño y a inicios del verano. Bueno, y ahora con la luz y el grosor de la pared celular, en el caso de la Picea glauca, se ha encontrado que son más sensibles a las sequías. Y también en el bosque boreal de Canadá, en la Picea mariana, tuvo una pared celular, es decir, la pared celular fue afectada, pero esta vez de manera positiva por la temperatura media y máxima diaria de la estación de primavera y verano. En lo que respecta a las angiospermas, bajo condiciones climáticas, prácticamente los rasgos hidráulicos del xilema, como en el caso de la Quercus robus, en esta especie fueron más sensibles se vio más sensible a la sequía que la exótica. En el suroeste del Mediterráneo, en dos especies, que son el Quercus itaberensis y Quercus boissieri, ellos mostraron abundantes precipitaciones y bajas temperaturas que fueron beneficiosas a la formación del xilema. Es decir, que había a mayor precipitación y a bajas temperaturas, eso sucedió. Y al oeste de Groenlandia, la betula, la betula mostró la influencia de la temperatura de crecimiento de forma positiva en la primavera y en el verano. Y al sur de Chile, que es prácticamente nuestro vecino, el evergreen y deciduosis mostró un aumento en la densidad de los vasos y una disminución en la composición de los vasos. Y esto fue con la temperatura más baja. En Suiza, la relación positiva con la conductividad hidráulica potencial, la precipitación tuvo los mayores efectos positivos que se pudieron esperar. Al norte de Polonia, el Q. robus tuvo una correlación positiva con las temperaturas mínimas en invierno para reducir el daño y prácticamente a los sistemas de las raíces. Los rasgos anatómicos de la madera, en los hallazgos tenemos esto. Los rasgos del xilema ayuda a comprender y a predecir las respuestas de las plantas leñosas al cambio ambiental global que se tiene hoy en día. Además, los rasgos del xilema es más sensible a los factores ambientales y dependen de las especies. En este caso tenemos a las especies de hoja caduca y a las especies de hoja perenne.
En la especie de hoja caduca, no mostraron una diferencia significativa en la estructura de la madera. Y en la especie de la hoja perenne mostraron una mayor variación, a lo que indica la mayor sensibilidad de las condiciones climáticas variables. Además, en los rasgos anatómicos de la madera podemos ver cómo facilita la predicción de los impactos del cambio climático a nivel local, regional, global. Y bueno, y esto se vio que hay una mejor comprensión en los mecanismos sobre cómo el clima está afectando los rasgos anatómicos de la madera. Bueno, en las referencias bibliográficas tenemos a las páginas web y tenemos prácticamente algunos conceptos que he sacado de los tipos de árboles para que tengan una mayor entendimiento a este artículo. Bueno, en el artículo tenemos a lo que me he referido referente a todo este artículo que yo he citado. Y en los programas que se ha utilizado fueron el Midmap, que bueno, prácticamente me ayudó a realizar los mapas mentales que he presentado, y el Wondershare Filmora, que nos va a ayudar a editar. En los anexos muestro una tabla de criterios de exclusión y inclusión. Esto estaba entre medio de la explicación, en donde habían criterios de inclusión para los artículos para tener una mayor información, en donde estaban los criterios que tenía que ser en inglés del año 2015 al 2020 y cosas así. Bueno, en los anexos también les estoy presentando una imagen que muestra las características anatómicas del xilema, ya sea los vasos, la madera tardía, la madera temprana y los anillos de los árboles. Como podemos observar en la imagen A, es de una angiosperma de la Betula utilis, y en la imagen B es una gimnosperma que es del Pinus silvestris. Bueno, esto se muestra una célula de parenquima de un conducto de la resina, es decir, donde podemos observar la señal amarillita. Eso se está refiriendo. Bueno, eso es todo y gracias.